Buena tarde, mi nombre es Martín González Lara, con matrícula 2202627. Estudio Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Curso el módulo Protección Internacional en materia de Derechos Humanos y desarrollo el reto 5, llamado Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Mi asesor es el maestro José Luis Gaona Esparza. La fecha de hoy es 5 de febrero del año 2025. Comparto el siguiente video. Como me indican y referente al caso, hago una explicación de los hechos. Rosendo Radilla Pacheco. Un análisis de los razonamientos expresados por la Corte y una conclusión. El caso de Rosendo Radilla Pacheco es uno de los más emblemáticos en la historia de las desapariciones forzadas en México. Rosendo Radilla Pacheco era un líder social y político en Atoyac de Álvarez, Guerrero, el 25 de agosto de 1974, mientras viajaba en un autobús con su hijo, fue detenido por miembros del ejército mexicano en un retén militar. Los militares lo reconocieron y lo acusaron de componer corridos a Lucio Cabañas, un conocido líder guerrillero. Después de su detención, Rosendo Radilla fue llevado al cuartel militar de Atoyac de Álvarez, donde fue visto por última vez. Desde entonces, su paradero es desconocido y se presume fue víctima de desaparición forzada. La familia de Rosendo Radilla inició una búsqueda incansable para encontrarlo, presentando denuncias y recursos legales ante diversas autoridades. Sin embargo, las investigaciones fueron insuficientes y no se sancionó a los responsables. El caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La explicación del proceso ante la Comisión se resume en 4 puntos. Punto número 1. Sobre la detención y desaparición. Esto es, Rosendo Radilla Pacheco fue detenido ilegalmente por el ejército mexicano en un retén militar el 25 de agosto de 1974. Desde entonces su paradero ha sido desconocido. Acto seguido y como punto número 2, es la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante la falta de respuesta por parte del Estado mexicano, el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 15 de noviembre de 2001. Iniciando así, como referimos el punto número 3, es el procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aceptó la competencia para juzgarlo, y en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia condenatoria al Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla. Referente al punto número 4, que se refiere a la sentencia y las reparaciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado mexicano responsable de violaciones a los derechos humanos y ordenó una serie de reparaciones, incluyendo la búsqueda de Rosendo Radilla, reformas legislativas y un acto público de reconocimiento de responsabilidad. Este caso es un ejemplo en la lucha por la justicia y la verdad, la reparación de las víctimas de violaciones de los derechos humanos en casos de desapariciones forzadas, y destaca la importancia de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Ahora bien, en el análisis de los razonamientos expresados por la Corte, el caso Radilla Pacheco contra México es un hito en la jurisprudencia de los derechos humanos en América Latina. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia el 23 de noviembre de 2009 en la que condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida en 1974, y ordenó medidas de reparación para su familia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado mexicano responsable de violar varios derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad, la integridad personal, la vida y el reconocimiento de la personalidad jurídica de Radilla Pacheco. Además, se determinó que los derechos a la integridad física y mental, las garantías judiciales y la protección judicial de sus familiares también fueron vulnerados. Uno de los puntos clave de la sentencia fue la crítica al uso de la jurisdicción militar
para juzgar casos de violaciones graves de derechos humanos cometidos por militares. La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que este tipo de casos deben ser tratados por tribunales civiles para garantizar un debido proceso y así evitar la impunidad. La sentencia también subrayó la necesidad de adecuar la legislación mexicana en materia de desaparición forzada de personas y limitar la jurisdicción militar en casos de violaciones de derechos humanos. Este fallo representa un triunfo significativo para los movimientos de familiares y víctimas de la guerra sucia en México, quienes han luchado durante décadas por obtener justicia y reparación integral del daño. Como conclusión, la sentencia del caso Radillo Pacheco es un hito en la lucha por los derechos humanos en México. Este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo reconoció la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, sino que también estableció precedentes importantes para la protección de los derechos humanos en la región. La sentencia subraya la obligación del Estado de investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos, así como de garantizar la reparación a las víctimas y sus familias. Además, ha impulsado reformas legales y políticas en México para prevenir futuras violaciones y fortalecer el sistema de justicia. En resumen, la sentencia del caso Radilla Pacheco representa un avance significativo en la promoción y defensa de los derechos humanos en América Latina. Las fuentes de información. Este fue tomado del enlace número 5 de criterios del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, módulo Protección Interamericana en materia de protección de derechos humanos, curso en línea de la UVEG, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que resuelven los casos Radilla Pacheco contra México, excepciones preliminares, fondos, reparaciones y constas.